Qué alegría acercarnos nuevamente a través de estas reflexiones que son muy importantes en cuanto a nuestro cuidado, nuestra mirada de nosotros mismos, de nuestro ser, de lo que estamos haciendo. Primero tenemos que ver nuestro ser y luego lo que estamos haciendo. Y hay varios abordajes que debemos tomar en relación a eso. El tema que queremos tratar en esta oportunidad es sobre los ecos emocionales. Todos sabemos que un eco es un fenómeno acústico que ocurre cuando un sonido original se refleja en una superficie y regresa al oyente. Eso es el eco. Regresa al oyente con un retraso temporal suficiente como para ser percibido como un sonido separado del original. Esa es la definición que se hace de eco. Y esos ecos emocionales están en nuestra vida. Yo recuerdo en el pasado uno de los sonidos que a mí me generaban mucho, unas reacciones en el cuerpo, muchas cosas, situaciones desagradables, era un sonido cuando se estaba comiendo en esos platos de loza y se rascaba o hacía una especie de raspaje con el tenedor en el plato y hacía un sonido bastante desagradable para mí, me estremecía, me tapaba los oídos. Yo de niño recuerdo esa experiencia y eso es una experiencia, un eco, un sonido del pasado, ¿no? Es un nido que hasta el día de hoy recuerdo cuando tenía que preparar esta reflexión, esa experiencia. Cuando hablamos de ecos emocionales nos referimos a sonidos que se repiten en la reflexión. Es decir, es una voz que se entona con otra, es una voz que refleja una situación que experimentamos en el pasado. Repetimos muchas veces como eco la opinión de alguien que nos vino. Alguien nos transmitió alguna opinión de una manera negativa, por decirlo de una forma, y nosotros repetimos eso con un estilo de vida creyendo en esa opinión. El eco que refleja la experiencia del pasado tiene que ver con ese tipo de cosas. Así como a mí me sucedía con el sonido que producía el tenedor cuando se rayaba o se raspaba en el plato de loza, es el mismo eco del pasado que me sucede cuando recuerdo algunas experiencias que me han estremecido, cuando emociones en el pasado surgieron basados en una experiencia y hoy cuando tengo que repetir situaciones similares, produce la misma sensación emocional. Nos hacen, a veces ese sonido que nos vuelve, nos hacen retroceder, nos asusta, nos da temor. No quiero vivir lo mismo que viví en el pasado, que fue muy doloroso, muy choqueante, muy impactante. Entonces rechazo esa situación. La experiencia actual nos recuerda algo de ese pasado que resuena hoy de una manera de voz y necesitamos abordar estos ecos emocionales. La respuesta emocional que evidencia signos de desequilibrio tiene que ver con justamente una reacción a lo que nos ha sucedido. Y recuerdo experiencias similares, por ejemplo, algo para que podamos identificar, vos recordá o pensar la tuya. Hace mucho tiempo atrás me estaba persiguiendo un perro y yo corría lo más que podía y lo más que podía le tenía mucho miedo y ese perro, yo era niño y ese perro me agarró y me mordió. Me mordió de una manera que me lastimó. Me llevaron al hospital para saber si ese perro tenía rabia, para ver la dimensión de esa mordida y demás. Después recordaba más adelante que cuando veía un perro, todavía seguía ese eco emocional, todavía seguía, lo miraba como que me va a pasar lo mismo que me pasó hace unos años atrás. Entonces huía, escapaba, evitaba, reaccionaba de la manera que tal vez otra persona que estaba conmigo en esa circunstancia no reaccionaba de esa manera. ¿Por qué? Porque no vivió la misma experiencia mía. ¿Se va entendiendo? Las experiencias de vida producen ecos emocionales en nuestro presente. Eh, no nos perturban las cosas, decía Epícteto, sino las opiniones que de ellas tenemos. Es decir, las experiencias que tenemos no son tan perturbantes como la opinión que yo me hago de esa experiencia. Mi interpretación a la experiencia es clave para saber abordar situaciones en el futuro. Y esto sucede, estos ecos emocionales sucede con lugares donde hemos experimentado este tipo de cosas, no queremos volver a esos lugares. Tengo un vecino acá que hace muchos años atrás falleció su mamá en la casa y bueno, todos vivimos ese momento complicado y difícil, pero este vecino quedó atado a ese lugar, quedó con una
interpretación de que ese lugar no era bueno, de que le recordaba siempre todo esto, después del paso del tiempo, y se mudó de acá, se fue a otra casa, no puedo volver a esta casa, la casa está cerca acá en mi vecindario y está vacía, absolutamente vacía. Es la persona que no puede superar ese eco emocional, esa mala experiencia que tuvo. Y así nosotros nos sucede con accidentes, con pensamientos que nos vienen en función de situaciones del pasado, con emociones que surgen en función de las experiencias. Todas estas cosas tienen que ver con ecos emocionales. El problema está cuando esa experiencia abre un surco y un paso para que se instalen mentiras en nuestra mente. A nivel de ministerio hemos tenido muchas situaciones dolorosas que, así como el tenedor en el plato, así como este vecino que le sucedió con su mamá y otras experiencias que vos podés tener al escuchar este video, te vienen a tu mente. Nosotros con esas experiencias podemos abrir un surco para que una mentira se instale. Entonces, viví esto porque me lo merecía, me pasó esto porque no sé elegir bien y soy un tonto o no puedo, todo lo hago mal. Todas esas experiencias tienen que ver con mentiras que se instalan en función de un eco emocional que se va abriendo a la mente, produciendo situaciones que en nuestro presente no son las mejores. Entonces tenemos miedos irracionales, tenemos culpas que no se van, tenemos frustraciones que no podemos superarlas, tenemos un movimiento ministerial enfermizo buscando validación de la gente. Tantas experiencias así suceden porque no hemos tratado esta situación de nuestro pasado. Tenemos que cuidarnos de esto. Y cerramos esta reflexión hablando de José. José, el personaje en la Biblia, superó su pasado. Unas de las lecciones más poderosas sobre la vivencia de una superación de un eco emocional la tenemos en José. A pesar de haber sido traicionado de una manera dura, difícil, complicada por sus propios hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado por una mujer que quiso abusar de él y después lo acusó como que José era el protagonista de eso, olvidado en la cárcel por una persona que recibió su beneficio. José vivió experiencias muy traumáticas y dolorosas. Y ahí, en medio de injusticia, tras incomprensión, tras frustración, José emerge, sale a flote como alguien que ha comprendido el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque José comprendió el propósito de Dios. Estas circunstancias de su vida fueron controladas por Dios, porque había un propósito detrás. Él tenía que llegar a ser el segundo de Faraón. Había una proyección, una visión de Dios hacia el futuro de su propio pueblo y venía una gran hambre y el propio pueblo tenía que experimentar eso. Y el único instrumento que había era José. Y José fue llevado a través de todas estas experiencias para llegar a Egipto, si no de otra manera no iría a Egipto y experimentar la posibilidad de acceder a ser el instrumento de Dios para que su propio pueblo no sufriera una terrible hambruna que se venía por delante. Ahora uno se pregunta, bueno, yo tengo que vivir experiencias así para que otros sean beneficiados. Y bueno, preguntémosle a Jesús, que fue crucificado sin razón, sin algo justo, sin haber hecho nada malo. Y Jesús vivió esa experiencia y perdonó en la cruz y abrió una gran posibilidad para que nosotros pudiéramos tener otra vida, otro estilo de vida. En lugar de quedarse atrapado en el dolor del pasado, José se encuentra en el presente con sus propios hermanos que están asustados, que están transmitiendo su vivencia de culpa que tuvieron todos esos años por lo que habían hecho por su hermano y que están ante José con el miedo absoluto de recibir una fuerte reprimenda y venganza de parte de su hermano que ahora tiene el poder y ellos están bajo ese poder. Sin embargo, él tuvo una gran capacidad de adaptación. Él aprendió de esas experiencias y pudo vislumbrar el propósito de Dios y eso le dio tanta tranquilidad y serenidad. Dice, valió la pena llegar acá y recibir ese propósito. Hermanos, ustedes hicieron esto malo, pero Dios estaba detrás de esto y nos dio la posibilidad de que todos nosotros pudiéramos ser rescatados de algo terrible que venía en el futuro.
Así que llamen a mi padre, vengan acá, vamos a vivir en este lugar y vivir de una manera normal, esperable y sin pasar penurias. Los hermanos no entendían nada, pero el propósito de Dios revelado a José fue lo que cambió su mirada. Entonces yo creo que tenemos que cambiar nuestra mirada. Yo tengo que cambiar la mirada hacia las experiencias del presente. Tengo que ver los ecos emocionales, cómo siguen esa voz retumbando, cómo siguen sonando esos ruidos, esos rayones en el plato de porcelana, o esas malas experiencias de pérdida como tuvo mi vecino. Tengo que reinterpretar eso, cambiar la mirada mirando el propósito de Dios. Cada circunstancia es tolerada por Dios. Él nos enseña que tenemos que perdonar a los infractores, tenemos que liberarnos de estos ecos emocionales y debemos enfocar la esperanza en Dios. Dios es aquel que nos da en los momentos más oscuros, en los momentos más difíciles e incomprensibles, una luz detrás de ese túnel. Y esa luz es, hay un propósito detrás de todo esto. Agárrate de mi mano y salgamos adelante en el ministerio. Yo no sé lo que has vivido todos estos años, pero sí sé que podés salir adelante a pesar de las malas experiencias del pasado. Que Dios te bendiga. Muy pronto nos estaremos viendo el 9 de enero en el espacio de Creciendo Juntos. Tenés ahí arriba de la dirección, aquí arriba, la dirección de la comunidad donde puedes anotar y con tu mail y podés ahí participar de otro tipo de reflexiones. Hay un curso muy interesante sobre curando las heridas del alma, donde pasamos diferentes tipos de heridas. Y hay un espacio de WhatsApp también donde podés inscribirte y recibir también semanalmente situaciones y cosas que van a alimentar tu ministerio. Cuidado emocional, cuidado integral de nuestras vidas. Que Dios te bendiga.